¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Buenas tardes, queridos amigos. Quiero felicitarte una vez más, de verdad, porque sabemos que tiene buen gusto a la hora de escoger un programa. Sí, creo que has tenido buen gusto con ponerte en Costa Noroeste a esta hora para ver este programa. Yo te felicito, porque no todos quieren ver este programa, pero tú eres muy especial para mí y más especial para Dios. Dios tiene una palabra de esperanza para ti hoy, y yo te la quiero dar a través de la palabra y el mensaje de hoy y de este programa. Dios tiene palabra de esperanza para ti, ¿vale? Vamos a esta tarde, pues, hacer otro programa de los muchos que hacemos durante, digamos, todo el año, y este es uno de ellos. Este año vamos a hablar de algo que no solemos hablar nunca. Yo nunca he hablado, lo confieso públicamente, de ¿cómo es? Le pregunto a mi invitado. El tema de hoy es la Cuaresma. La Cuaresma. Mira, oye, a mí se me olvida. Es que ya tú sabes, los años, se nos van las neuronas. Pero mira, la verdad es que es un tema que yo nunca había parado a estudiarlo ni pensarlo. Pero, subiendo hablando con nuestro invitado, pues me gustaría hablar de esto. Entonces yo luego, aparte de él, estaba viendo el tema y hasta cierto punto me ha gustado el tema, y así que vamos a tratar también sobre la Cuaresma, darte un rayito de esperanza, ¿de acuerdo? Bien, nuestro invitado estuvo aquí hace ya unos cuantos meses y hoy también es un invitado. Él es pastor en una iglesia en San Fernando, quizás la primera iglesia evangélica en San Fernando. Y no sé si te digo la segunda en la provincia de Cádiz, ¿vale? Así es que es una iglesia del 1800 y pico, aunque él no es de esa época, gracias a Dios, ¿verdad? Pero él se llama José Burguillo. Y bueno, él es pastor allí, él ha estado de pastor en más lugares y ha hecho muchos recorridos en otros sentidos por el mundo. José, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer, es una alegría y es una bendición de gozo para mí también estar esta tarde aquí con vosotros y con los que nos siguen en el programa. Gracias. Gracias a ti. Bien, mira, el tema de hoy yo le preguntaba, oye, sobre la Cuaresma, texto bíblico, porque no me gusta hablar de una cosa de la Biblia sin tener una base bíblica para hablar de ella, o que me motive a hablar. Y entonces me ha dicho, mira, vamos a leer en Marcos, te lo digo a ti, pues si tú tienes la Biblia en la mano y quieres cogerla, estupendo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Es donde él, más o menos donde va a sacar pues la enseñanza que tiene para nosotros sobre la Cuaresma. Dice así el texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio, en el Evangelio. Bien, estos son los textos que quiero usar. Ahora, mi primera pregunta, José, es, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, O reino de Dios, perdón, reino de Dios. Sí, bueno, el reino de los cielos lo describe de esa manera el evangelista Mateo, en el Evangelio de Mateo. Él habla del reino de los cielos, y Marcos y Lucas hablan más, igual que Juan, pero sobre todo especialmente también Marcos y Lucas hablan más del reino de Dios. Eso es porque cuando escribió su Evangelio Mateo, como tenía en mente escribir para judíos, para que ellos no pensaran que estaba usando el nombre de Dios repetidamente en demasía y no consideraran que lo usaba en vano, pues realmente habla del reino de los cielos, y Marcos habla del reino de Dios, pero viene a ser la misma cosa. El reino de los cielos, el reino de Dios, es, en definitiva, la intervención de Dios en la historia de la humanidad para que la humanidad viva según la voluntad divina, que en definitiva esa voluntad se concreta en un reino de paz, de alegría, de gozo, de salvación, de esperanza, de fraternidad. Ese es el reino de Dios. Estupendo. Me recuerda una frase de Jesús cuando empieza su ministerio y dice, y vengo a anunciar el año agradable del Señor, ¿no? Es ese reino que viene anunciando, ¿no? Efectivamente, es una buena noticia, es una buena nueva, porque es un mensaje positivo, que no es un mensaje, el Evangelio de Jesucristo no es un mensaje de condenación. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y además reconciliar todas las cosas en sí mismo Jesús. Reconciliar todas las cosas, primero reconciliar al ser humano consigo mismo, reconciliar a unos humanos con otros, superando todas las situaciones de división, de odio, de separación, de exclusión, de marginación, de odios, etc. Reconciliar incluso a los pueblos, porque lo que apunta realmente el reino de Dios es a una nueva humanidad donde se han superado todas las barreras, todos los odios, todas las divisiones, y se vive en una fraternidad universal, cósmica, donde nadie es excluido, nadie es marginado, sino que todos somos hermanos los unos de los otros. Y para esto es para lo que vino Jesús, para salvarnos de la maldad, de lo que llamamos nosotros maldad y también de lo que llamamos pecado, aunque hoy no se habla del pecado. Pero desde luego que todos los televidentes aceptarán que podamos hablar de maldad. Y la maldad existe, corre y es fuerte en cierta medida. Pero ojo, aunque la maldad existe y es fuerte, también la paz, la fraternidad, el perdón, la gracia, el amor, la misericordia, la justicia, también. Y un día estos valores, estas afirmaciones que hacemos, esta creencia será universal. Universales. Bien. Por eso es una buena nueva, claro. Una buena nueva. Así que ese es el reino de Dios en la tierra, o el reino de los cielos. Jesús dijo un día, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, el reino de Dios está en el corazón, en el alma de los que han oído la voz de la llamada de Jesús, venid en pos de mí, seguidme. En todos aquellos que hemos oído la llamada de Jesús para ser sus discípulos. Y claro, cuando decimos que somos cristianas, que somos cristianos, lo que estamos diciendo con eso es que queremos ser discípulos de Jesús, imitar a Jesús, seguir a Jesús. En la medida en que imitamos a Jesús y seguimos a Jesús, obviamente, al estar el Espíritu de Cristo en nosotros, está el reino de Dios en nosotros. Perfecto. Pero es verdad que en un sentido podríamos decir que el reino de Dios ha venido con Jesucristo. Aquellos que le siguen han entrado en el reino de Dios, aunque todavía este reino de Dios, tristemente, no se vive en plenitud. Hay un reino, podríamos decir, el reino de la humanidad, lo que San Agustín llamaba las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad humana, en ese sentido, y todavía estamos en ese aspecto, en los reinos de este mundo, ¿no? Con todo su boato, su gloria, su poder y sus mecanismos de poder. Estamos ahí. Pero a la vez también está el reino de Dios como una levadura que va leudando toda la masa
y que un día llegará a su culminación, no solamente por el hacer de los cristianos, sino también por la misma intervención de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a que siguiéramos esperando la plenitud del reino, cuando nos enseñó: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, porque tristemente no hacemos la voluntad de Dios, que sería lo mejor que podríamos hacer, tanto para nosotros mismos como para el mundo, como para entre los pueblos, hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Bien, pues vamos a entrar al tema que tú me sugeriste. Sí. ¿Qué es la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma realmente, al igual que otras festividades o fiestas religiosas en el calendario cristiano, no es que se practique o se viva a partir de un mandato bíblico de que lo hagamos, porque no está como tal la Cuaresma, pero también tiene una cosa, tampoco hay un mandato bíblico de que celebremos la Navidad o que celebremos la Semana Santa, no son mandatos, pero es una festividad que se comenzó más o menos en los primeros años del siglo IV, finales del tercero, siglo IV, comenzar a celebrarse. Verdaderamente habría que pensar en el término, ¿no?, cuaresma, que viene del latín, de cuadragésima, y esto alude a los 40 días, ¿no?, que es lo que dura la Cuaresma, 40 días, y bueno, y 40 noches también, ¿no? Bueno, tiene un sentido de los 40 por el signo simbólico, el signo de los 40, y alude en parte también en la teología, no en el texto bíblico, pero sí en la teología, en las conclusiones que sacamos al leer las Escrituras sagradas, pues entonces tiene un fundamento teológico en este sentido, la celebración de la Cuaresma en este sentido. ¿Por qué? Porque nos trae a la memoria los 40 años que pasó Israel en el desierto como un tiempo de preparación antes de entrar en Palestina. Nos alude y nos hace rememorar también los 40 días de Moisés antes de recibir la voz de Dios y las tablas y la ley, la voluntad de Dios, manifestada, revelada en la ley, en las tablas, en este caso en Horeb. También alude a los 40 días de Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. De hecho, este año, en los cultos, en la mayoría de las iglesias, se comenzaba en la liturgia con las lecturas de Jesús en la tentación del desierto, que es como un tiempo de preparación para entregarse totalmente a la realización de la misión encomendada por el Padre. Esto hablamos de la persona de Jesús, ¿no? Un tiempo de preparación, como nos muestra esta situación vivida en el desierto, en la que Él está claramente determinado a vivir según la misión que ha recibido del Padre para realizar aquí en el mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la Cuaresma es un tiempo de preparación para vivir también en la voluntad de Dios y preparar el alma y el corazón para la celebración del gran acontecimiento que es la pasión de Cristo, con su muerte y su crucifixión y su resurrección. En este sentido, por lo tanto, es un tiempo para la meditación, para la lectura de la palabra, para la lectura de la oración, para empaparnos del Espíritu de Jesús, del Espíritu de Cristo, a fin de que en este mundo en el cual he dicho que hay bastante maldad y bastante odio, bastantes rencores y individualismos, egoísmos, pues vivamos más según las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, este tipo de festividades nos llevan siempre a la meditación y a la conversión, aunque podemos hablar de que históricamente no fue tanto el énfasis, ¿no?, sino que originalmente nació más como un énfasis, como hemos dicho, respecto al arrepentimiento e incluso a la mortificación de la carne, a hacer sufrir el cuerpo o la carne de alguna manera, ¿no? Que podemos hablar, si deseáis, claro. Quizás en otro momento podríamos dedicar más cuando llegue la fecha más o menos indicada. Hemos hablado del origen y sobre la fecha, me dijiste que era sobre el final del tercer siglo, primero del cuarto. ¿Por quién se le viene esta iluminación de llamarle Cuaresma? ¿Qué personajes hay por ahí
Bueno, el primero que habla de Cuaresma, que como he dicho, que viene del latín cuadragésima, es uno de los primeros historiadores de la Iglesia y de la época de los que son llamados, digamos, padres de la Iglesia, después de la sucesión posterior, en segunda, tercera, cuarta generación, quinta generación, después de los apóstoles, que van de esta manera siguiendo en el discipulado a Jesús, aunque no son, según el carácter de los 12, es otra forma de ejercer un ministerio, pero en esa época son llamados padres de la Iglesia, digamos, ¿no? Y Eusebio de Cesarea es un historiador de la Iglesia y en el año 332 después de Cristo es el primero que recoge esta celebración de Cuaresma, empleando el término. También lo había mencionado paralelamente Orígenes, pero no hay un documento, según cita Eusebio, ¿no? Pero no hay un documento escrito por parte de Orígenes, que era obispo también en Alejandría. Lo recoge Eusebio de Cesarea como una práctica que ya está comenzando a practicarse en las iglesias cristianas. Pero hemos de decir que originalmente, aunque emplea esta de cuadragésima el término, no era siempre una celebración de 40 días, comienza siendo una celebración de 2 días, primero es sábado y domingo solamente, después se añade y se celebra 4 días, después 6, después 8 y al final se llega a 40. Se termina incluso haciendo un énfasis en los viernes, se termina haciendo también posteriormente una celebración, lo que se ha dado en llamar el miércoles de ceniza como inicio de Cuaresma, etcétera. También se enfatiza, como he dicho antes, la mortificación de la carne, que es de donde viene el ayuno, ¿no? Y el ayuno como forma parte integral de la celebración de la Cuaresma. Hasta tal punto que había grupos que celebraban el ayuno literalmente durante 40 días. Solo para no morir, claro, pues tenían que hidratarse y alimentarse de agua y algunas frutas, etcétera. Pero fundamentalmente era un ayuno de 40 días. Luego se reduce solamente algunos días, etcétera. Paulatinamente se va perdiendo este énfasis en la mortificación de la carne. Tengamos en cuenta que en la Edad Media, dentro de la teología, pues hay mucho de el esfuerzo humano pensando que la llegada al cielo, la salvación, se recibe por méritos humanos. Adelante. Y que de alguna manera se piensa que hay que hacer méritos humanos para alcanzar la salvación o la posibilidad de la entrada en la vida eterna a las moradas celestiales con Dios. Aunque bien claramente la Biblia nos enseña y nos muestra que la salvación es un don gratuito de Dios, un don de Dios, una dádiva, un regalo de Dios, que lo hace por gracia, sin mérito humano, y que nos lo transmite por medio de la fe en Jesucristo, pero que es por gracia, sin necesidad de mérito humano. Claro, cuando se va concibiendo más este pensamiento, el tema de la mortificación de la carne va cayendo más y más en desuso. Porque en definitiva, incluso los ayunos no son ayunos como mecanismos para inclinar a la benevolencia a Dios. Dios ya tiene benevolencia para con nosotros. Dios quiere de sí propio, porque le sale de su esencia, de su naturaleza, ayudarnos, bendecirnos, socorrernos, acompañarnos, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer algo previamente para ganar y merecer esta intervención de Dios en la vida. Y tampoco menos por ayunar o abstenernos de la carne, etcétera, etcétera. Porque verdaderamente incluso la Sagrada Escritura viene a enseñar que el ayuno que Dios quiere es la compasión, la solidaridad y la fraternidad. ¿Qué ayuno es el que yo os he pedido? Pues que partas tu pan con el hambriento. Así es que una forma de celebrar la Cuaresma, yo diría, no es que yo ayune 40 días, que puedo hacerlo. Bueno, 40 no, porque si ayuno 40 días no voy a resistir, pero ¿puedo ayunar una semana? Sí, pero si ayuno una semana no es para mortificar mi carne como para un proceso de mejora de carácter, más bien es el verdadero ayuno que durante esa semana, si no como, lo que yo iba a comer, lo comparta y se lo dé al que tiene hambre. Eso es el verdadero ayuno que Dios quiere, y así es incluso en esa fraternidad, en ese compartir, cómo crecemos en humanidad, cómo crecemos como seres humanos. Porque en definitiva una cosa,
Jesús ha venido para llevarnos a la morada celeste por la eternidad, pero también aquí ha venido para que tengamos vida plena, vida en abundancia y para que crezcamos en humanidad, es decir, para que seamos mejores personas, librados del mal, del pecado, y no sirviendo al pecado, sino sirviendo, atendiendo a la voluntad de Dios. Y es para esto ha venido Jesús, para amarnos más y más los unos a los otros, reconciliarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y la Cuaresma, insisto, es un tiempo para meditar y para prepararnos para esto, pensando en que luego viene el recordatorio y la celebración de aquel que ha dado la vida por nosotros. Pues comencemos también nosotros a pensar que si Él dio la vida por nosotros, como nos dice el apóstol Juan, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos, por el alguno. prójimo. Pablo es el que habla mucho de que el Evangelio transforma la vida de las personas. Sí, el que era ladrón, que no lo robe más. El que era, que no lo haga más. Es decir, realmente este fue el lema de Pablo en muchos de sus testimonios. Y eso lo ha hecho prácticamente el mensaje ese que estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, si tú eres un bicho malo, pues Dios te va a hacer, era un bicho, pero mejor, pero bueno, más bueno, más o menos. Hay muchos bichos malos por el mundo. Hay muchos bichos malos por el mundo. Bueno. Hombre, mira, Pepe, mi querido hermano, mencionabas Pablo. Para mí Pablo es un paradigma en este sentido, como decías, de pensar en este hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, un judío, con todo lo que significaba de conocedor de la ley, legalista a tope, que sitúa la ley y la defensa de la ley muy por encima de las necesidades humanas. Y por encima de la ley. Y por encima de la ley, pero sitúa la ley por encima de la ley, su interpretación de la ley la sitúa por encima de la ley, pero además por encima del ser humano. Coloca la ley, sus normas, su religión, la coloca por encima del ser humano. Por eso él respira muerte, quiere encarcelar a la gente, quiere torturar a la gente, quiere, incluso no le importa que vayan a juicio y sean sacrificados, muertos, ejecutados. No le importa. ¿Y qué cambio tan profundo experimenta este hombre cuando se encuentra con Jesucristo, que después estará dispuesto a ser encarcelado, a sufrir naufragios, a sufrir él mismo las torturas por causa del nombre de Jesucristo, a sufrir críticas, censuras de toda índole? Hasta tal punto se ha comprometido con Jesucristo que lo ha convertido absolutamente en la meta de su vida, como él dice en una de sus epístolas maravillosas a los filipenses, de que prosigue adelante en la carrera a fin de conocer a Jesús y de conocer el poder de su resurrección en él, porque él se consideraba prácticamente como un resucitado a una nueva vida, ¿vale? Habiendo sido un malhechor, una mala persona que respiraba muerte y odio contra los cristianos, a amar a todos, incluso a los judíos que le perseguían, a los romanos, y amar a todos. Ese es el cambio. El cambio operado. Jesús viene buscando a la gente. Ese es el cambio que Jesús viene buscando en cada uno de nosotros, ¿no? Recuerda, estaba leyendo que hay un ciego ahí que Jesús pues lo sana y luego se lo encuentra en el templo y le dice, mira, te he sanado, no peques más. Sí, lo que tú hacías antes, no sigas haciéndolo. Es decir, Dios te ha salvado. Entonces, realmente, cuando hablamos de conversión, hablamos de un renovar totalmente el mobiliario del alma. ¿Es así? Bueno, mira, Pepe, claro, el texto que leíamos antes, cuando en Marcos, que Jesús comienza así, de primeras. No tenemos el Evangelio de la infancia en Marcos, como lo tenemos en Mateo o como lo tenemos en Lucas, ¿no? Aquí nos presenta a Jesús ya mayor, adulto, y que va a las ciudades y las aldeas y se pone a predicar diciendo a las gentes, arrepentíos y creed en el Evangelio, en la buena nueva, porque el reino de Dios se ha acercado, ha venido. Y ante esto, hasta el reino de Dios, arrepentíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? A mí me gusta, cuando hablamos del arrepentimiento, que no es lamentar las consecuencias de haber hecho algo malo. No porque a veces se lo malo que hemos confunde. hecho. No claro, porque a veces se lamenta por causa de las consecuencias que han venido por algo que se ha hecho mal.
pero que no se está arrepentido de que esto nunca se debería de haber hecho. El arrepentimiento es un cambio, según el texto, lo que viene a significar literalmente, arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, y metanoia es el cambio de mente, transformación de la mente. Es llegar a una situación en la cual uno asume que lo que hizo jamás debería de haberlo hecho, independientemente de cuál fue el resultado. Aquello no se debería de haber hecho. Mira, podemos pensar quizá en el caso más llamativo a nivel mundial, en el terrorista, ¿vale? Bueno, pues el arrepentimiento en un terrorista implica realmente lo que hice nunca debería haber hecho. Es verdad que además lo que hice trajo dolor, sufrimiento a unos que hoy viven y a muerte a otros que ya no están, y le quité la vida a alguien por causa de mi acción. Esto jamás debería de haberse realizado, hecho, lo que sea. Eso es el arrepentimiento. No es lamentar de que, bueno, me lamento, me arrepiento, porque mira, ahora resulta que tengo que estar 20, 30, 50 años en la cárcel. No, esto es lamentar, pero esto no es el arrepentimiento. El arrepentimiento lleva necesariamente a dos cosas: a perdonarse uno a sí mismo y también a pedir perdón. Si no se pide perdón por el daño causado, realmente no podemos hablar de que hay arrepentimiento. El arrepentimiento implica el perdón propio, como dice el Padre Nuestro en la oración emblemática: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, tú has perdonado a tu deudor porque tienes una capacidad que te has perdonado y perdonas a tu deudor. Eso es lo que te realmente manifiesta que estás preparado para pedir perdón, en este caso a Dios, o pedir perdón a aquel a quien le has hecho daño. Eso es el arrepentimiento. Pero no que debe de quedar solo en arrepentimiento, sino creer en el Evangelio. Es decir, llenar la mente, el alma y el corazón de otras cosas. Llenar la mente y el alma de los valores. Podemos hablar de los valores humanistas, ¿no? De los derechos humanos. Muy importante. Pero yo diré una cosa: realmente los derechos humanos nacen de la enseñanza del Evangelio de Jesús. Por ejemplo, el primero de ellos, ¿no?, de que todo ser humano tiene derecho a la vida, porque cada ser humano nace con una serie de derechos que le son intrínsecos e inalienables en razón de su humanidad, y que no se le pueden despojar de tales derechos por ser humano. Claro, pero esto es una concepción realmente que nace de la interpretación bíblica de la concepción del ser humano, sea hombre, sea mujer, y sea de la nación que sea, y del color de la piel que sea, y de la etnia que sea, ¿no? Entonces, la mente hay que llenarla, claro, ya no solamente de valores y principios que sí pueden tener su origen en los derechos humanos, pero mucho más que tienen su origen en la enseñanza de Jesús. Porque allá donde no llegan los derechos humanos, y hay sitios donde no llegan, resulta que llegan la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Porque los derechos humanos tienen por enfoque la vida personal de cada uno, pero la enseñanza de Jesús tiene que ver también con las relaciones de alteridad, es decir, con los otros. Ahora hay guerras, muchas guerras, continuamente, ahora y siempre, durante milenios, durante siglos. Guerras políticas, guerras por petróleo, guerras por el oro, guerras por espacios geográficos, guerras por nacionalismos y guerras por religión, que nos hemos matado unos a otros en nombre de dioses. Esto no puede ser. O sea, esto es vivir en la maldad. Viene Jesucristo, viene el Evangelio, y allá donde no llega, que llega el derecho, es verdad, el derecho internacional para vivir en paz, pero mucho más allá, llega el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos capacita con el Espíritu de Cristo a vivir en paz. Por eso dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da, porque es temporal cuando a veces la da el mundo, pero la paz de Jesús es una paz permanente. Y como Él nos ha enseñado, los bienaventurados no son los guerreros ni los violentos, los bienaventurados son los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Y hace falta muchos pacificadores en la tierra. Así es que muchos creamos y vivamos el Evangelio de Jesucristo, que es lo mejor que podemos hacer en la vida. Sí, que Dios no está buscando guerreros,
sino pacificadores. En este sentido, sí. Y que viven la reconciliación, como tú y yo vivimos la reconciliación, vivimos la amistad, vivimos la fraternidad, vivimos el socorro mutuo, la ayuda mutua, y tus necesidades y tus problemas son míos y los míos son tuyos. Pero ¿por qué esto no lo extendemos Tendremos que salir por todos los ahí. continentes? Está bueno, la idea está. Iba a decir, el tiempo se nos marcha, porque este reloj dichoso tengo que cambiarle un poco la pila porque esto corre mucho. Siguiendo de esta manera, cuando realmente hablamos de, otra vez volvemos a la palabra cuaresma, es interesante pensar, oye, ¿estaba Jesús pensando en aquellos 40 días de Moisés, en aquellos 40 días de Elías, en aquellos 40 días? ¿Estaba Jesús pensando en aquello? ¿O ese era el ministerio que él traía más o menos escrito para llevar adelante? Bueno, realmente Jesús, los 40 días que vive en el desierto, nos dice el texto del Evangelio que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Yo diría una cosa, el Espíritu de Dios nos conduce a la cuaresma. Es decir, nosotros lo hemos establecido en el calendario, igual que la Semana Santa, después Pentecostés, en diciembre la Navidad, etcétera. Y el calendario es el que nos lleva a esas celebraciones y esas festividades. Bueno, pues para muchos sí, pero para mí no. No es que me lleve el calendario. Coincide con el calendario, pero más allá del calendario, lo que me ha de llevar a la cuaresma, a la Navidad, a la Semana Santa, a la celebración del día de Pentecostés, es el Espíritu de Cristo. Y si me lleva el Espíritu de Cristo a este tiempo de cuaresma, ¿para qué es? Primero, para pensar cómo vivo, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cómo está la coherencia con mis principios y mis valores, con mis creencias, cómo las creencias determinan mi vida. Tengo que hacer un alto en el camino y examinarme y verlo, mis contradicciones y mis coherencias o incoherencias, y rectificar y cambiar. Porque no debemos de asistir ni a la cuaresma, ni a la Semana Santa, ni a la Navidad, como consumidores de religión. ¿Vale? Si quieres, algún día hablamos de esto más. Hay mucha vivencia que se piensa que es auténtica, pero que no deja de ser nada más que un consumo de religión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy de espectador a las celebraciones y asisto como espectador a las celebraciones y a las festividades religiosas, a una performance, ¿no? Esto es el consumo de la religión. Consumo la religión, también puedo ir todos los días a misa o todos los días al culto evangélico, los domingos, y voy de una manera corporal como espectador. Consumo la religión. Pero ¿cómo transforma estas celebraciones mi vida? ¿Cómo marca mi seguimiento a Jesús cada día? Y esto es lo que yo invito a pensar en la cuaresma e invito a todos nuestros televidentes, porque yo creo que muchísimos nos llamamos cristianos y cristianas, pero ¿en qué consiste esto? ¿En ser espectador de la religión? No, en imitar a Jesús. Ayer hablábamos de esto en el estudio bíblico, en imitar a Jesús. Claro, llegamos a la conclusión, ¿eso es muy difícil? Claro que es muy difícil imitar a Jesús y ser como Jesús. Por nuestros esfuerzos muchas veces fracasamos, pero ojo, que el Espíritu de Dios nos lleva a ello, el Espíritu de Dios nos asiste, porque como dijo él, me voy, pero no os voy a dejar solos, no va a ser por vuestro esfuerzo, vendrá el Espíritu Santo y os dará poder y tendréis capacidad para vivir en mis pasos y también para anunciar mi evangelio hasta lo último de la tierra, haciendo también discípulos y evangelizando, testificando de esta palabra que yo os he traído a vosotros, llevarla hasta los rincones últimos del planeta. De la tierra. Es verdad que hoy, mediante pues, la nueva técnica que tenemos, estamos llegando a los rincones más olvidados del mundo a la selva y a los desiertos, verdaderamente. Ahora, has dicho algo hoy que me ha llamado la atención. Dice que aprendamos. Pablo se atreve, ese hombre que tú decías antes, tan forofo de la religión judía y de la ley y todo aquello, se atrevió a decir, aprended de mí.
como yo de Cristo. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí, y desde luego hay muchas cosas, es por eso por lo que ponía énfasis en esto de que tenemos mucho que aprender de Pablo, de la transformación de este hombre con todo su legalismo y cómo odia a los cristianos, y la transformación, como para que luego diga, aprended de mí. Yo diré una cosa, Pablo amaba a la gente. Pablo estaba dispuesto a perder la vida por la gente. Hay unas palabras muy místicas suyas en uno de los textos bíblicos donde dice que para él personalmente pues le sería mejor irse cuanto antes, no porque esté deseando morirse, pero espiritualmente hablando, pues para mí, en lo personal, a mí no me importaría partir de aquí y morir en un naufragio o que me quiten la vida a los soldados romanos o quien sea. Por mí mejor, vivo con Cristo por la eternidad. Pero me quedo, y si me quedo todavía y estoy aquí, es en vuestro beneficio y por amor a vosotros. Mientras esté aquí, voy a gastar mi vida en favor de vosotros. No vive para sí mismo, vive su vida para los demás. Para los demás. Para los demás, a aquellos que son ya sus hermanos en las iglesias a lo largo del Imperio Romano, pero también para los demás a los cuales todavía no habían acogido el Evangelio porque no les había llegado, y además, como dice en una de las cartas, que quiere venir a España, a nuestra España, para predicar el Evangelio, y que también aquí haya cristianos y cristianas que creen el Evangelio de Jesús. ¿Por qué quería venir? Porque nos quería Pablo, nos amaba Pablo a los hispanos de aquella época, ¿no? De aquella época. Bien, pues queridos amigos, pues tenemos que ir terminando porque, ya digo, este reloj mío corre mucho. Y terminando con la Cuaresma también, que ya terminamos pronto y entramos en la Semana Santa, ¿verdad? Sí, porque Semana Santa está ahí, estamos 20 días, ¿no? Sí. Estamos prácticamente 20 días ya de la Semana Santa. Sí. Y decirte, pues, muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado esta tarde, y bueno, darle a la gente que nos ve y a aquellos que nos escuchan, pues darle una visión distinta posiblemente a la que nosotros mismos como evangélicos muchas veces pues hemos enseñado también, ¿no? Date gracias también porque hoy hace un viajito que son 100 kilómetros, pero gracias por ello también. Muchas gracias también a vosotros. Una cosa más simplemente ya, Venga. muy corto. Quien quiera hacer ayuno para celebrar la Cuaresma, que lo haga, que lo haga. Y quien quiera comer solo pescado, que coma solo pescado también. Pero yo animo a que todos los que escuchen y vean este programa hagan dos cosas. Una, que lean los evangelios en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa, que lean el Evangelio, la vida de Jesús, y que se pregunten cada vez que leen, ¿qué me está diciendo a mí esta palabra? Y luego que tengan un momento de oración, sea un Padre Nuestro o unas palabras según les surjan espontáneamente a cada uno en su alma y su corazón, para dirigirse a Dios. Y en este tiempo de Cuaresma, leer el Evangelio y orar, todos, por favor. Por pues favor. Querido amigo, ya tiene la conclusión, te la ha dado él. Yo le iba a invitar, pero bueno, ya él la ha dicho. Así que, querido amigo, este no es un libro distinto, este es el Nuevo Testamento. Hoy no he querido traer la Biblia, la traigo muchas veces, toda la semana, pero hoy he querido traer este Nuevo Testamento. Y leí aquí algo que me llamó la atención, a ver si lo encuentro ahora y te lo explico. La segunda parte de la Biblia es una traducción fiel, moderna, que tú puedes entender. Me llamó la atención digo, oye, lo voy a decir. Es una traducción moderna que tú puedes entender. Y lo que queremos es que tú entiendas el Evangelio. Y este es el Evangelio de Jesucristo, ¿vale? Invitarte a que me llame si quiere la Biblia, si quiere un libro como el que ofrecí la semana pasada, como si quiere hablar conmigo en la calle. Hoy mismo un señor me llamó la atención, se lo contaba antes aquí a nuestro invitado, me dijo, oye, yo te veo en la tele y me gusta lo que dice. Bueno, está bien, gracias a ese amigo que nos ven toda la semana, o algunas veces me dice, no todo, pero alguna vez te veo.
Así que si tú me has visto, escúchame, ahí tienes el Nuevo Testamento, o quieres la Biblia, o quieres el libro de la semana pasada. Yo te lo voy a dar, ¿de acuerdo? Gratuitamente, sin compromiso ninguno. No te estoy invitando a que venga a la iglesia, ni te estoy invitando a nada nuestro. Tú lees, y lo mismo que nuestro invitado estaba indicando antes, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, que sea el Espíritu de Dios el que te coja a ti y te lleve a la palabra, la lea, la medite y ore. ¿De acuerdo? Pues, querido amigo, nos vemos la semana que viene. Y José, Dios te bendiga y nos desplazamos para otra fiesta. Muy bien, muchas gracias y que Dios también acompañe a todos los televidentes y que sean felices. Sed Gracias. felices, sed felices. Pues que Dios bendiga y nos vemos la semana que viene. Llámame si quieres, si me ves, háblame, no te preocupes. Estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea. ¿De acuerdo? Gracias, Dios te bendiga. Señor, aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros, Por valles oscuros anduvo mi ser. anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salida. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado que tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida
Guíame en el desierto de mi vida. Me siento solo y sin salidas. Quiero saber que aquí estás.